Jóvenes, buen día. Hoy vamos a explorar un tema fascinante que nos lleva a ver la naturaleza desde una perspectiva matemática, completamente nueva, la geometría fractal. Quizás ya conozcan figuras geométricas regulares como son los triángulos, las esferas o los cubos. Pero, ¿qué pasa cuando intentamos describir objetos menos perfectos, como nubes, montañas o árboles? Aquí es donde entra en juego la geometría fractal. ¿Qué son los fractales? El término fractal proviene del latín fractus, que significa irregular o interrumpido. Los fractales son formas que no siguen las reglas de la geometría tradicional, lo que es la geometría euclidiana, pero que tienen un patrón especial. Su estructura se repite a diferentes escalas. Eso significa que si observamos un fractal de cerca o de lejos, veremos el mismo diseño una y otra vez. Un ejemplo clásico es un arbusto. Si miramos una rama grande, notamos que tiene ramitas más pequeñas y cada ramita tiene aún más ramitas diminutas. Este patrón repetitivo es lo que hace a los fractales tan interesantes. Características de los fractales. Tenemos tres características: escalabilidad, complejidad y no diferenciabilidad. La escalabilidad se refiere que no importa cuánto aumentes o disminuyas la escala, la forma se mantiene igual. La complejidad nos dice que aunque parecen complicados, los fractales tienen un orden oculto. Se pueden generar a partir de reglas simples. Y la no diferenciabilidad se refiere a que son tan irregulares que no se pueden describir usando las herramientas tradicionales de la geometría. ¿Quién descubrió los fractales? El creador de la geometría fractal fue Benoit Mandelbrot, un matemático nacido en Varsovia en el año de 1924. Aunque su educación fue irregular, Mandelbrot tenía una mente visual increíble. En el año de 1952 se doctoró en matemáticas y trabajó en diversas universidades e instituciones, incluyendo a Harvard y a la IBM. Fue ahí donde desarrolló el famoso conjunto de Mandelbrot, una estructura fractal generada por computadora que lo dejó asombrado cuando la vio por vez primera. Tipos de fractales. Existen tres tipos de fractales. Primero, los fractales geométricos. Estos se crean a partir de figuras geométricas simples, como el triángulo de Sierpinski o la curva de Koch. Segundo, los fractales naturales. Estos se encuentran en la naturaleza como los helechos, las redes neuronales o las ramas de los árboles. Y por último, los fractales generados por algoritmos. Estos se producen mediante fórmulas matemáticas complejas, como el conjunto de Julia o el conjunto de Mandelbrot. ¿Cómo crear un fractal? El triángulo de Sierpinski. Vamos a ver un ejemplo sencillo para entender cómo se generan los fractales. Imaginen que empezamos con un triángulo equilátero. Unimos los puntos medios de sus lados y eliminamos el triángulo central. Repetimos el proceso con los tres triángulos más pequeños que quedaron. Seguimos aplicando este procedimiento tantas veces como queramos. El resultado es el triángulo de Sierpinski, un fractal que parece tener infinitos triángulos dentro. Aplicaciones de los fractales. Los fractales no solo son bonitos, también tienen aplicaciones prácticas en muchos campos.
En medicina, ayudan a estudiar el comportamiento del corazón y a detectar problemas de salud. En finanzas, permiten predecir cambios significativos en los mercados. En la geografía se utilizan para medir fronteras y costas, así como analizar fenómenos ambientales como los terremotos y los volcanes. Y en astronomía, explican la formación de nebulosas y otros fenómenos espaciales. Explora los fractales por ti mismo. Si te interesa el tema, hay programas gratuitos que puedes descargar para hacer fractales. Algunos de los más populares son Bandelduc 3D, Ultrafractal y Frax. Te invitamos a explorarlos y descubrir cómo funcionan. Conclusión. La geometría fractal nos enseña que aunque el mundo natural parezca caótico, hay un orden escondido en su aparente desorden. Desde las ramas de un árbol hasta los latidos de nuestro corazón, los fractales están presentes en casi todo lo que nos rodea. Este campo de las matemáticas no solo es útil, sino también hermoso y lleno de posibilidades. Así que la próxima vez que veas una nube, una montaña o un arbusto, recuerda que detrás de su irregularidad puede haber un patrón fractal esperando a ser descubierto. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse, denle me gusta, comenten y compartan el video. Saludos.